Hoy vamos a hablar a continuación de personas que han cometido delitos y son mayores de 64 años. Atentos porque según el anuario estadístico del Ministerio de Interior, los delitos de personas más mayores han aumentado un 16,8%. Representan el 3% de las detenciones, sumando 16.747 personas en total. Todos estos datos tenemos, Enrique. Se dice pronto, Vanessa, buenas tardes. Y es que este mismo dato estadístico del Ministerio de Interior habla de que el 17% de los reclusos de las cárceles españolas son mayores de 64 años. La gente podrá pensar, bueno, estamos hablando de personas que van cumpliendo años en su condena en prisión, pero también hay muchas, vamos a decirlo así, nuevas incorporaciones. Carmen Sánchez, que es nuestra invitada de hoy. Carmen, gracias por venir. Buenas tardes. Abogada penalista, conoce varios casos. Estamos hablando de cifras, bueno, llamativas, cuanto menos. No voy a decir elevadas, pero llamativas, sí. Sí, llamativas. Y últimamente hay muchas detenciones en temas de violencia machista. Yo creo porque personas a partir de los 64 años vienen de una cultura anterior, antes de existir este protocolo de protección a las mujeres. Antiguamente, socialmente, estaba más tolerada la violencia sobre la mujer, sobre todo en su generación. Y entonces eso es lo que arrastran y es por ello que recientemente hemos tenido hasta un crimen machista. Sí, hemos visto dos casos recientes, ¿verdad, Carmen? Sí, en la audiencia, el de Escatrón provincial y el de Villanueva de Gállego, y también el último de Escatrón fue condenado a 27 años, creo recordar, y tenía 71 años de edad. Y el otro señor que mató a su mujer, 73. O sea, que pasados los 70 años, porque más o menos, digamos que forma parte de su cultura. Antiguamente, si pegabas a la mujer, no había protocolo, no había orden de alejamiento, ibas al antiguo juicio de faltas que conllevaba únicamente una multa y se iban otra vez juntos para casa. Dicen los datos del Ministerio de Interior, luego ahondaremos en esto, que otros de los delitos más comunes en personas mayores de 64 años es el homicidio, luego delitos con drogas y luego vinculados a, vamos a decir así, antiguos grupos delincuenciales. Luego hablaremos de uno muy concreto, además, que Carmen conoció muy bien a algunos de los hermanos de los Ortiz Perea, personas que viven mejor en prisión que fuera de prisión. Claro, es que son atracadores de bancos ya de los años 80 y que han hecho de la cárcel su casa y del delito el modo de vida, no saben vivir de otra forma y es un círculo vicioso. Están en la cárcel, salen en libertad porque terminan la condena, vuelven a cometer el delito, muchas veces lo provocan de manera intencionada para que los vuelvan a meter en la cárcel, que es su hábitat natural. Os voy a enseñar una imagen reciente, de una noticia relativamente reciente de Aragón, publicada en este caso por Aragón Digital. Ahí vemos el titular: pillado en octogenaria en silla de ruedas con heroína y fentanilo en su ropa interior durante una visita a su nieto en la cárcel de Zuera. Durante el juicio, ahora hablaremos con su abogado, dijo que por su nieto mataba. Pues precisamente, decía, ahora hablaremos. Ya nos está esperando el abogado que defendió a esta mujer, Enrique Puertolas. Muy buenas tardes, Enrique. Hola. Bien, escuchábamos y nos contaba Enrique que esta mujer decía que lo hacía por su nieto, que estaba en la cárcel. Cuéntanos. Hola. Hola. No sé si, Enrique Puertolas, no sé si nos escuchas ahora mismo. Sí que les escucho. Vale, muy bien, adelante. Estábamos hablando de este caso que le decíamos ahora, en el que esta mujer dijo que cuando se le fue pillada, literalmente, que lo hacía por su nieto, que estaba en la cárcel. ¿Usted fue su abogado? Sí, me tocó esta señora, estaba de turno de oficio y me la pasaron y le asistí. Entonces le pillaron introduciendo droga en la cárcel para su nieto. Enrique, buenas tardes. Esta mujer entró en prisión porque fue condenada a 1 año y unos meses de cárcel, no recuerdo bien. Bueno, la petición el escrito de acusación del fiscal le pedía 4 años de prisión y 2.500 euros de multa. Al final, como había un informe del médico forense que decía que tenía su capacidad volitiva, podía estar afectada, y atendiendo también a la edad y las circunstancias físico-psíquicas de esta persona, pues se le bajó un grado y se le condenó a 1 año y medio de prisión y 1.200 euros de multa, y el propio fiscal solicitó la suspensión de la condena, es decir, no entró en prisión. O sea que el propio juez puede determinar, porque la ley dice que a partir de los 18 años todo el mundo puede entrar en la cárcel si ha cometido un delito, pero el juez en determinados casos puede determinar, valga la redundancia, si por su capacidad física o mental entra o no entra, ¿no?
Bueno, este fue un acuerdo más que con el juez, con el fiscal. Entonces hubo una conformidad a la petición del fiscal, que la rebajó en un grado, y entonces no entró en prisión. Se le suspendió la pena. Sí, pero la gente cree que hay una edad máxima para entrar en prisión, que creo que popularmente es 70 años, y no hay ninguna edad máxima para entrar en prisión. Lo que sí que hay es beneficios penitenciarios de visitas o de salidas y tal a partir de los 70 años, pero cualquier persona puede entrar en prisión a partir de los 18 años. No hay edad máxima. Enrique, ¿se había encontrado usted con un caso similar a este, de esta edad? No, de tan avanzada edad y el estado en el que se encontraba esta mujer, que tenía muchas enfermedades. De hecho, no iba a venir a juicio y la tuvieron que traer unas monjas o algo porque ella no podía valerse por sí misma. Entonces, de este caso, no, tan mayor no. Bueno, pues Enrique Portelas, muchísimas gracias por hacernos un hueco y atender esta tarde a Conexión Aragón para conocer más en profundidad este caso. Gracias. De acuerdo, muchas gracias. Hasta luego. Sí, estaba hablando, claro, a partir de los 18, Carmen, todo el mundo puede entrar en prisión. Otra cosa es que negocies, como en este caso, veas a la mujer que salía en silla de ruedas, impedida, con 80 y pico años, y el fiscal considere, bueno, pues 4 años igual son demasiado, ¿no? Claro, tienes razón. La gente se cree que con la edad ya no puedes entrar en la cárcel, y eso no es así. Imagínate lo contrario, que no se pudiera. Tienen un cheque en blanco para cometer el delito que sea. Las mafias los utilizarían o para crímenes o para llevar la droga en los aeropuertos, y eso no puede ser así de ninguna manera. Entonces no hay límite de edad para entrar en la cárcel. La edad por sí misma. Distinto es que tengan algún tipo de demencia, de merma en la capacidad cognitiva, y entonces se apliquen las atenuantes que correspondan, como es el caso de esta señora, que tenía unos informes médicos y por ese motivo le han hecho una rebaja de pena inferior a 2 años y le han dado la suspensión de pena. Pero en cualquier caso, si cometes un delito a la edad que sea, entras en prisión. Distinto es que hayas cometido el delito, por ejemplo, a los 60, y como se tarda tanto tiempo en juzgar con los recursos y demás, cuando ya pasas de 70 entras en prisión. Y eso ya se valora de manera muy favorable o para un tercer grado, una clasificación inicial, o el artículo 91 del Código Penal, que habla de la libertad condicional para personas mayores de 70 años o enfermos incurables. Claro, por ejemplo, perdona Carmen, el caso de Escatrón, del hombre que acaba de ser condenado en la Audiencia Provincial de Zaragoza a 27 años de cárcel, 71 años de edad. ¿Podría tener permisos dentro de 10 años? ¿O crees que acabaría El cumpliendo? reglamento penitenciario dice, a la cuarta parte de la condena podrán salir de permiso, pero podrán no quiere decir que vayan a salir realmente. Hay que ver si ha pagado la responsabilidad civil a la familia de la fallecida, si ha tenido buen comportamiento, si tiene un pronóstico de reinserción favorable, hay que ver el buen comportamiento que haya tenido en prisión, y con todos esos parámetros la Junta de Tratamiento decide si le da o no un permiso de salida. También hablábamos de los presos, vamos a decir, mayores de 65 años que están en prisión, que hay un porcentaje, bueno... Hablamos de los mayores de 65 años, habíamos visto los últimos datos en los que decían que se había incrementado este número de delitos. Vamos a conocer más, Enrique. Hemos dado ya algunas pinceladas, hemos hablado de algunos datos, vamos a redondear más estos datos. Lo primero que nos preguntamos es por qué delinquen este tipo de personas mayores de 65 años con una avanzada edad. Ya Carmen nos ha dado algunas pistas, pero según los últimos estudios se habla de falta de recursos económicos o aislamiento social. Aquí los delitos están más vinculados al tráfico de drogas, deterioro neurológico, capacidad de no controlarse, comportamientos impulsivos. Aquí podría entrar el caso de esta mujer que acabamos de hablar antes de la publicidad, que entró con droga para su nieto en la cárcel, esta mujer de más de 80 años. Y luego las generaciones pasadas, Carmen lo hablaba y enseguida hablaremos de estas personas que han sido ya delincuentes desde hace muchos años, la generación de la heroína, la delincuencia de los 80 que se mantiene, algunos todavía siguen vivos en prisión, son personas que generalmente están mejor en prisión que fuera de prisión. Seguimos con la siguiente pregunta que nos planteamos hablando de este tipo de delincuentes, vamos a decir, más maduros, de mayor
edad. Los tipos de delitos, en el caso de los hombres, sobre todo los homicidios. También hablaba Carmen, nuestra invitada, de ello, violencia de género. Acabamos de conocer un caso, el de Ezequiel Hernández, el asesino de su expareja de Escatrón, condenado a 27 años de edad. Ojo que tiene 71 años, ahora cuando entraba en prisión, recién entraba en prisión, vamos a decir. Y el tráfico de drogas, hablamos también de ese motivo, del delito de tráfico de drogas. Y en cuanto a las mujeres, pues delitos contra la salud pública, también drogas y robos, que generalmente, dependiendo de cómo sean, no acarrean tanta pena de prisión. Y por último, ¿cómo están las cárceles españolas? Enseguida hablaremos con un funcionario de prisiones, pero antes, fíjense cuál es el impacto de envejecimiento en las cárceles de nuestro país. Nos enfrentamos a una población cada vez más envejecida porque van cumpliendo años en condenas largas los que entraron con 50, 40 años y por presos también de avanzada edad, como estos de la generación de los 80 de la heroína. El centro penitenciario de Alcázar de San Juan es el que mayor población envejecida tiene de España y un 30% de los reclusos son ahora mismo en todo el país, Vanessa, mayores de 60 años. Mayores de 60 años, pues precisamente vamos a hablar ahora ya con el representante del sindicato CESIF de prisiones para saber si existe un porcentaje importante de reclusos mayores, como decíamos, de estos años, de 65 años en la cárcel de Zaragoza. Alfonso Peiro, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Estamos hablando de este porcentaje de edad, mayores de 65 años. ¿Han notado? Hay un incremento, decíamos, los datos señalan, según el último anuario estadístico del Ministerio de Interior, que los delitos de las personas mayores han aumentado un 16,8%. ¿Se ve reflejado en el número de internos? Sí, claro, las prisiones, tanto las aragonesas como las del resto de España, son un reflejo de la sociedad. Por lo tanto, el incremento de delitos de estas personas de mayor edad, de 65 años, implica que también tengamos presos con ese tipo de edad. Ya ha habido un aumento del 18% más o menos y que representa el 3% de la población reclusa de España. Alfonso, buenas tardes. Hablamos también de internos que llevan cumpliendo largas condenas o que habitualmente están más en prisión que fuera de ella. Hemos hablado y seguimos hablando de los Ortiz Parea que estuvieron en Zuera. Digamos que esos presos también aumentan ese ratio de edad. Sí, por ejemplo, los Ortiz Parea eran un ejemplo de internos que han estado mucho tiempo en prisión. Y por lo tanto, claro, llegaron a una edad adulta mayor, pero estando en prisión. Hay otros internos que han podido entrar con una edad de, por ejemplo, de 60 años y al empezar a cumplir la condena ya tienen 60 años y hace que se metan hasta los 70 años o pueden llegar hasta los 80 años cumpliendo en la prisión. Alfonso, ¿cómo es ese choque generacional entre esos presos que llevan más años en la cárcel o que han entrado con una avanzada edad y unos presos más jóvenes que igual cumplen una primera condena? Hay un problema que nosotros, los funcionarios de prisiones, tenemos un mandato constitucional que es la reeducación y la reinserción. Por lo tanto, cuando ya estamos con gente mayor, la reeducación y la reinserción se hace más complicada porque ya están en el momento final de su vida y, por lo tanto, este ámbito es más complicado. Por ejemplo, un interno joven puede hacer deporte, puede competir, puede hacer o estudiar una carrera mucho más fácilmente o incluso cualquier tipo de actividad. Una persona mayor, ya solo sea por los impedimentos físicos que ya tienen de, por ejemplo, subir y bajar escaleras o el hacer deporte o otro tipo o sus aptitudes mentales que ya no son las mismas que cuando eres joven, por lo tanto tienen que tener un tipo de actividades distintas las personas mayores con las personas que son más jóvenes. Y el reglamento ya también nos indica que el reglamento penitenciario que estas personas tienen que estar separadas y por lo tanto tienen que estar internas con las mismas capacidades. Antonio Peiro, una vez más, gracias por atendernos. Muchas gracias, como siempre, un saludo. Tenía una pregunta para Carmen, porque nos decía Antonio, hay algunos de esos presos que llevan mucho tiempo en prisión, hablaba de la saga de los Ortiz Parea. Luego, cuando llega el momento de salir, si ya han cumplido y salen, hay algunos que han dicho, no sé vivir fuera de la prisión, que no quieren salir. Su hábitat ya es la cárcel.
ya no saben, no están preparados, no tienen apoyo económico, social, una infraestructura familiar. Entonces lo que hacen, o están en la cárcel, o si están en libertad, cometen delitos para poder comer, para poder vivir, porque no tienen una profesionalidad, no tienen ningún acceso al mercado laboral, y entonces finalmente vuelven a cometer algún tipo de atraco y otra vez vuelven a la cárcel, como el ejemplo de los Ortiz Perea. Yo fui la abogada de Benito Ortiz Perea en los 10 últimos años de su vida y protagonizó una fuga del centro penitenciario, y son unos atracadores de bancos míticos, los 4 hermanos. Yo me acuerdo que, claro, él era atracador desde los años 80 y ha pasado toda su trayectoria vital en el centro penitenciario. Bueno, ha recorrido muchísimos centros penitenciarios del país, y desde la cárcel de Zuera se lo iban a llevar con la ambulancia al hospital y desde allí se fugó, se escapó de la ambulancia, el conductor de la ambulancia ni se enteró, saltó 3 vallas y se fue de la cárcel. Se metió en el río Gallego, se agarró a un neumático y por el río Gallego siguió la corriente huyendo del lugar donde estaba, y estuvo 35 días huido del centro penitenciario, y esto fue en agosto del año 2018. Esos delincuentes que dicen que la obligación estando en la cárcel es intentar fugarse de ella, ¿no? Bueno, pues vamos a conocer mejor en este rápido vídeo que van a ver a Benito y a otro preso que acaba de incorporarse a la cárcel de Zuera, Ezequiel. Homicidios, violencia de género y drogas son los delitos más comunes entre los mayores de 64 años en España. Uno de los casos más singulares y conocidos de Aragón son los hermanos Ortiz Perea, una saga de atracadores que ha pasado más tiempo en prisión que en la calle. Superaron todos ellos los 60 años y algunos seguían entre rejas. 2 incluso han fallecido en prisión. El último, Benito, hace tan solo unos meses. El caso de la violencia machista también es habitual. Hemos tenido uno reciente en la audiencia provincial con Ezequiel Hernández, el hombre que acabó con la vida de su exmujer y que acaba de ser condenado a 27 años de prisión por este salvaje crimen. Ezequiel supera los 70 años y si logra sobrevivir, saldrá de prisión con más de 90. Son situaciones de delincuentes que bien lo son durante toda la vida, que han venido cometiendo delitos por encima de los 60 o que simplemente han cambiado su vida por otra de manera radical. De hecho, Benito, Carmen, murió hace unos meses en el Hospital Miguel Servet y padeció un cáncer. Y creo que a uno de sus hermanos, que todavía está en prisión, le dejaron incluso a despedirse de Benito. Falleció el día 6 de diciembre de 2024, hace pocos meses, en el Hospital Miguel Servet. Y de sus hermanos yo creo que han fallecido algunos, que solamente queda uno en el centro penitenciario. Ese dato ya lo desconozco. Tú que conociste a Benito, Carmen, ¿recuerdas que ese concepto de delincuente, porque también has conocido otros casos de delincuentes más jóvenes, es distinto, es diferente? Son personas que, bueno, tienen otra mentalidad. Yo creo que la vida no le ha enseñado nada más, que no ha tenido ninguna oportunidad. Las personas jóvenes de ahora tienen más oportunidades y sabiendo todo lo que tienen a su alcance, toman una decisión. Pero yo creo que esta persona no ha tenido más opciones en su vida. Muy ochentero, enganchado a la heroína en su momento, los atracadores de bancos, esos de las películas que salen en Netflix ahora de aquella época. Ahora ya nadie va a atracar bancos, ya es un delito que ya no existe, pero en aquellos años pues estaba de moda. Entonces es víctima de la heroína y del sistema y de esos años que él pasó, y cuando ya salía en libertad porque terminaba de cumplir la condena, no sabía vivir de otra manera que vuelta a atracar bancos. Él siempre presumía que él no tenía delitos de sangre, que no hacía daño a nadie. Y como habéis visto en las imágenes, estaba muy deteriorado, porque cuando se fuga de la cárcel tenía 60 años y cuando fallece tenía 66. Sin embargo, en esas imágenes que hemos visto parece que sea un señor mayor de 80 años por el deterioro de las adicciones que él tenía. Bueno, me vais a permitir, Enrique. Carmen, vamos a saludar ya. Nos está esperando Serafín Giraldo, inspector de policía. Muy buenas tardes, Serafín. Hola, muy buenas tardes. Sí, estamos hablando hoy, queríamos saber si le constan muchas detenciones en la capital aragonesa de gente, de delincuentes mayores de 60 años y de qué tipo. No solo en la capital aragonesa, prácticamente en toda España, pues esta franja de edad han subido las detenciones. Y esto es una excepción, porque prácticamente han bajado en todos los ámbitos y, sin embargo, a partir de los 64, 65 años sí que han subido. Pero reitero, no es solo en la capital aragonesa, sino en toda España.
Serafín, buenas tardes. Antes mostrábamos en una gráfica que los hombres mayores de 65 están más vinculados a homicidios, violencia machista, las mujeres más a delitos como robo o tráfico de drogas. Hemos conocido a nivel nacional recientes casos de detenciones de mujeres y hombres que han sido capos de organizaciones también, ¿no? Correcto, incluso por tradición, una forma del tráfico de drogas, por ejemplo, ellos siguen con los clanes familiares, es una tradición, entre comillas, lo de tradición, y estos clanes familiares evidentemente siguen comandados en muchos casos por personas mayores que, si no tienen una actividad directa, sí que tienen una actividad pues de información o incluso de capo de esa pequeña mafia. En otros casos incluso nos hemos encontrado, y esto es bueno destacarlo, con problemas mentales en casos de incendios, en casos de exhibicionismo. Y evidentemente hay un repunte muy alto de malos tratos en el ámbito familiar. Esto se debe a diversos factores. Uno de ellos es incluso cultural, la adaptación, pues esta condición de igualdad que hoy día, pues gracias a Dios, estamos viviendo, pues a ellos les cuesta un poco más. La seguridad vial también es importante destacarlo. Hay un importante aumento de estos delitos contra la seguridad vial, ni más ni menos que unos 800 el año pasado. Por tanto, es un cúmulo de factores y un cúmulo de incidencias lo que provoca que efectivamente se hayan producido más detenciones o más incidencia de este tipo de actividades delictivas en mayores de 64 años. Decía un funcionario de prisiones hace unos minutos, Alfonso, que una vez entran en prisión es muy difícil la reinserción porque son personas que tienen mucha edad y cambiarles ya la forma de ser es complicado. Es que para muchos ha sido y viene siendo una forma de vida. Lo decía antes incluso una abogada que está en el plató, una que tienen ustedes, me llamó la atención que efectivamente muchos provienen, los ancianos pues ahora vienen de los delincuentes de los años 70, perdón, de los años 80, de los años 90, y no han dejado de ser delincuentes. Las personas que se dedican a robar lo siguen haciendo durante toda su vida. Las personas que han caído en la droga siguen en la droga pues muchísimo tiempo de su vida. No han conocido otra forma de vida en muchos casos, evidentemente. Y luego también quisiera destacar esa sensación de impunidad que tienen los ancianos. Pasa también con los menores, ¿eh? Esa sensación de impunidad que parece que con ellos la cosa no va, no van las leyes, y por tanto te encuentras en muchas ocasiones como no voy a salir de la cárcel a los 2 días. Reitero que hay un cúmulo de factores que originan esta incidencia delictual. Serafín, muchísimas gracias. Un día más también para atendernos. Un placer. Nos quedamos con todos esos datos que nos aporta ahora mismo Serafín. Coincides, me imagino, Carmen, con esa sensación de decir, bueno, ojo, que aunque tengas una avanzada edad, si cometes un delito, entrarás en prisión y no vas a estar 2 días. Así es, pero yo creo que a veces, mejor que en la residencia de ancianos, pueden estar en el centro penitenciario. Incluso defendí uno por delito contra la salud pública, que ni los visitaban los hijos ni la familia, siempre estaba solo, entonces cometió el delito de tráfico de drogas, estuvo 1 año en prisión y siempre que me lo encuentro me dice que fue el mejor año de su vida, que se lo pasó fenomenal, que hizo un montón de amigos, así que lo vivió como el que está en un colegio interno. Otro punto de vista. Claro que sí. Bueno, Carmen, un placer como siempre tenerte aquí en Conexión Aragón. Gracias. Te esperamos próximamente. Gracias también a ti, Enrique.